Muy buena noche, bienvenido a su programa Acción Positiva. Pues nosotros a través de los medios estamos siempre siguiendo qué son las situaciones que se están produciendo en Guatemala, qué son lo que nos llama la atención, qué es lo que está captando la atención de los medios, porque son problemas que están surgiendo todos los días. Así que sabemos que estamos en medio de un proceso electoral que ha sido de lo más agitado, pero esto no hace que quitemos la atención de otros asuntos importantes. Yo les quisiera mostrar la portada de uno de los medios locales recientemente, en la cual ustedes van a darse cuenta de que hay dos situaciones. En la parte de arriba ven ustedes cuando dice que hay una situación de salud enfrentando una posible crisis por el surgimiento de enfermedades transmitidas por insectos. La parte de abajo habla de las encuestas políticas en las cuales sabemos que no sabemos para dónde vamos con tanta situación que se está produciendo. Pero tampoco sabemos para dónde vamos ante la situación de los diferentes procesos infecciosos que se están produciendo a nivel nacional, que verdaderamente afectan a la población y que realmente no existe en general un conocimiento claro, una política clara y que pueden llegar a ser verdaderas crisis para la población en general. Por ello fue que hoy pues, nos permitimos salirnos un poquito de los temas políticos para ir a un área que creemos que es de una gran importancia para todos ustedes que nos están viendo, porque hay diferentes versiones que oímos en Guatemala. Cuando uno habla con casi cualquier persona en diferentes regiones de Guatemala, le dice, mire, es que le cayó chikungunya. Habla con el sur, le cayó chikungunya. Habla con la gente de Oriente, le cayó chikungunya. Es decir, hay una tremenda cantidad de gente que está reportando que sufre de esta enfermedad. Para ello, esta noche, hoy nos permitimos invitar al doctor Arturo Sánchez, a quien le damos la bienvenida. Doctor, bienvenido a su programa Acción Positiva. Muchísimas gracias, Francisco. Es un verdadero placer poderte acompañar en esta noche. Pues muchas gracias. El doctor es especialista en control y prevención de enfermedades transmitidas por vectores y especialista en epidemiología aplicada. ¿Quién mejor que él para darnos con su experiencia pues, información sobre esto? Arturo, muchas gracias. Pues como te decía, la prensa está comentando, la Vox Populi lo está comentando y prácticamente nadie con quien tú hables no te dice que alguien tiene chikungunya en los alrededores. ¿Cuál es la verdadera situación que estamos enfrentando en ese sentido? Bueno, la situación es de que hay una cantidad de enfermedades de transmisión viral que una de sus principales manifestaciones clínicas es la fiebre. Y ante la falta de medios diagnósticos de confirmación, a muchos casos que no son chikungunya se les caracteriza como dicha enfermedad. Esta enfermedad es una enfermedad de transmisión viral, es transmitida por un mosquito, el Aedes aegypti, y también se ha reportado transmisión por el Aedes albopictus. Ambos mosquitos están presentes en el país, en la totalidad del país, y es una enfermedad que se transmite de un paciente enfermo a un paciente sano. Estas enfermedades transmitidas por vector tienen la particularidad que necesitan un insecto, una mosca, para poder ser transmitida al ser humano. De esa suerte, cuando alguien entra al país con la enfermedad, basta con que hayan mosquitos, los infecta y este mosquito lo va a transmitir a personas sanas. Como te decía, la sintomatología es muy similar al dengue, es muy similar a fiebre zika, que es muy novedosa actualmente. Ya tenemos fiebre zika en Guatemala. En el país todavía no se ha diagnosticado. Y también es muy similar a la malaria, que es una enfermedad todavía más antigua que estas transmitidas por virus. Sin embargo, el hecho de que su sintomatología clínica sea muy particular y muy similar, lo hace a que el médico clínicamente lo induce a pensar que es una de estas enfermedades, cuando en realidad lo que se necesita es un diagnóstico confirmatorio de laboratorio. Ahora, cuando tú mencionabas, Arturo, el diagnóstico de laboratorio es difícil, es fácil, es accesible, no es accesible,
porque nosotros sabemos desafortunadamente las múltiples carencias y deficiencias que tiene nuestro sistema nacional de salud e incluso, ¿por qué no?, áreas también de la medicina privada. ¿Es un difícil diagnóstico de laboratorio o cómo debería de enfocarse el paciente que tiene un cuadro de estos? ¿Qué es lo que debería hacer? En realidad se necesita de personal altamente capacitado, se necesita de una infraestructura, que te voy a comentar que en el país existe, pero el insumo es también bastante caro. Entonces ahí es la primera limitación que tenemos, porque se puede tener personal calificado, personal capacitado, se puede tener infraestructura, pero si no tiene los insumos para hacer el diagnóstico, entonces nos quedamos cortos. El Laboratorio Nacional de Salud ha desarrollado la tecnología, cuenta con los equipamientos, pero desafortunadamente la demanda es tanta que es imposible hacer el diagnóstico en la totalidad de los pacientes que presentan la sintomatología. Y cuando uno aborda una enfermedad desde el punto de vista de salud pública, tampoco interesa hacer el diagnóstico al 100% de los pacientes, porque en realidad el diagnóstico se hace clínicamente, pero se hace por nexo epidemiológico, que tal vez es la parte más importante. ¿Qué quiero decir con esto? Que enfermedades como dengue, como chikungunya o fiebre zika no van a aparecer aisladamente. Normalmente aparece en un número de 2, 5 o más, lo que nosotros denominamos un brote, ¿verdad? Entonces uno hace el diagnóstico idealmente en el 10% de pacientes que presentan la sintomatología y luego por nexo epidemiológico dice, bueno, este paciente viene de una población donde hay Aedes aegypti, por ejemplo. Uno hace una investigación de campo y dice, bueno, hay condiciones dentro de su vivienda porque hay criaderos, hay suficiente chatarra, hay producción de zancudos. Y todo eso nos hace decir es dengue, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, la situación es de que la población tiene que estar consciente porque hay mucho paciente que se acerca al centro de salud, puesto de salud, y exige que se le haga el diagnóstico por laboratorio cuando no es precisamente tan importante si existe el nexo epidemiológico. Sin embargo, sí es sumamente importante darle medidas educacionales al paciente y darle tratamiento y obviamente su atención, porque esto nos puede prevenir un desenlace fatal. Está bien documentado que en las horas que transcurren en que el paciente inicia la sintomatología en dengue y se le presta la atención médica adecuada, ese tiempo es crucial para que viva o muera en caso que desarrolle dengue hemorrágico. Por ejemplo, ahorita estamos hablando particularmente de dengue y tú has mencionado dengue hemorrágico. Sí. ¿Cuál es la sintomatología? ¿Hay diferencia en la sintomatología inicial o los cuadros son sumamente similares? Porque tú hablaste de fiebre, ¿no? Sí. Pero ¿cuál es a lo largo del cuadro clínico, cuál es la sintomatología que va a enfrentar un paciente? Bueno, normalmente el paciente normalmente se acompaña con un estado febril, luego hay aparecimiento de un rash, que normalmente es en tórax y miembros superiores, hay un dolor retroorbital, ¿verdad? Hay cefalea, hay decaimiento, hay pérdida de apetito. Esos son los cuadros iniciales de un cuadro clásico de dengue. Sin embargo, hay algunos signos de alerta. Por ejemplo, si hay aparecimiento de hemorragia, si hay aparecimiento de un dolor abdominal, si hay pérdida de conciencia, esos 3 signos ya nos deben alertar para ponerle atención al paciente y movilizarlo a un nivel de atención no primario, secundario, sino terciario, que es a nivel hospitalario. Y movilizarlo a un nivel de atención no primario, secundario, sino terciario, que es a nivel hospitalario. Por otro lado, hay también elementos de laboratorio que nos pueden contribuir. Por ejemplo, si hay una caída brusca de plaquetas y hay una elevada del hematocrito o hemoconcentración, también nos hace pensar que ese paciente puede entrar en shock inmediatamente. Tú has hablado, digamos, de cosas que son aparentemente muy sencillas, ¿no? Pues el cuadro clínico
bastante clásico para ustedes que nos están oyendo, pues obviamente hay que tener en mente este tipo de sintomatología. Pero por otro lado, cuando vamos a la realidad de nuestro país, Arturo, y la gente va a visitar el área primaria de atención, ¿está nuestra área primaria capacitada? ¿Tiene el personal capaz de reconocer la sintomatología y tiene la capacidad de responder con las medidas, por lo menos de sostén iniciales? ¿O cómo está el diagnóstico de nuestro sistema de diagnóstico? Esta es una pregunta muy importante porque normalmente, y esto se ha hablado por décadas, el énfasis de los presupuestos dentro del Ministerio de Salud son a nivel hospitalario. No quiere decir que los hospitales merezcan una atención especial, pero la medicina preventiva, el nivel de atención primario en salud merece una atención muy particular, porque si nosotros hacemos medicina preventiva y ese primer nivel de atención le damos un sustento suficiente, menos casos nos van a llegar a los niveles hospitalarios. En el caso de las enfermedades transmitidas por vector, el nivel comunitario juega un papel sumamente importante y clave, así como el nivel de educación, el nivel municipal, el nivel de gobernación. Entonces son enfermedades que no solamente la carga debe echársele al Ministerio de Salud, son enfermedades donde tiene que haber una participación muy amplia de todos los sectores. Y el sector clave aquí es la comunidad. En la comunidad, número uno, tiene que haber un cambio de actitud, ¿verdad? Entonces, si nosotros eliminamos, por ejemplo, para el dengue, todo lo que pueda ser un criadero potencial, y esto es botellas en el patio trasero de la casa, llantas deteniendo la lámina, floreros, y todo aquello que sea capaz de acumular agua, con eso que hagamos tenemos 50% resuelto el problema. Lo segundo es si mejoramos nuestro medio ambiente. Nosotros siempre impulsamos un programa que se llama Casa Limpia, Pato Limpio, que realmente fue un programa muy lindo porque lo que propiciaba y contribuía no solo era contra el dengue, sino contra enfermedades diarreicas intestinales. Y lo otro es a nivel de pilas y toneles, que se ha dicho hasta la saciedad. Cepillemos la pila una vez por semana, tapemos nuestros toneles. Con esas simples medidas nosotros estamos realmente evitando la reproducción del zancudo, primero de la larva y después del mosquito adulto, y ya con esa simple acción, aunque aparezca un enfermo, pero si no hay vector, no va a haber enfermedad y no va a haber ese brote explosivo de la enfermedad. Ahora, por ejemplo, tú mencionas muy bien, pues hemos estado trabajando en ello, pero por ejemplo, en este momento también se menciona una cifra, alguien decía, hay 15,000 casos reportados de chikungunya. Es decir, pareciera que estamos perdiendo la batalla en algún sentido, pues no, porque a pesar de las medidas estas que tú mencionas, como que la comunidad tampoco ha respondido adecuadamente. También me imagino que estas campañas tienen que ser permanentes, Arturo, y sobre todo estacionarias, cuando entra el invierno, cuando se va el invierno. ¿Existe esa organización dando la campaña permanente educativa? Porque desafortunadamente sabemos que a los chapines todavía nos cuesta verdaderamente disciplinarnos en entrar en cumplimiento de ello. Pero ¿quién tiene a su cargo la campaña educativa? Y si lo tiene a su cargo, ¿se logra el resultado? ¿Existen los medios para hacerla? ¿O es solo de repente en momentos cuando debía ser permanente? Realmente debería ser un esfuerzo de varios sectores. Y en campañas educativas, nosotros hemos tenido la experiencia en el país y fuera del país de promover campañas en conjunto con la iniciativa privada, por ejemplo. Y se ha demostrado que mientras a la gente se le está diciendo que tape sus toneles, que cepille sus pilas y elimine criaderos o todo lo que sea un criadero potencial, la enfermedad disminuye enormemente. ¿Tú te imaginas, Arturo, que todo el dinero que se gasta en las campañas electorales estuviera gastado en información para la gente? ¿Cuántos millones de millones gastamos o se ven en las vallas que nos tienen aburridos, se oyen en los spots, cuando debería estar mejor invertido? Sí, tendríamos gente más sana, tendríamos menos brotes epidémicos y realmente la gente viviría mejor. El otro aspecto muy puntual es, entonces hablaba de la iniciativa privada,